El uso de la tecnología ha logrado que miles de personas puedan comunicarse en diversos lenguajes y varios creativos mexicanos aprovecharon el uso de estas herramientas para preservar vivas las lenguas indígenas. Gisela Mendoza Flores, estudiante poblana del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, creó una app llamada Cadiquinda para que los usuarios pueden aprender sobre el sistema decimal numérico mixteco. Quindiquinda significa juguemos en mixteco, y actualmente solo está disponible en la plataforma Android, y ya se encuentran trabajando en poder dar accesibilidad en otros sistemas y que las nuevas generaciones pueden aprender sobre el sistema decimal. Vamos a aprender náhuatl es una aplicación disponible para sistema Android, iOS que contiene las palabras y expresiones provenientes del náhuatl de Acatlán, Guerrero, que muestra las variantes náhuatl tanto en escritura como en su forma de contraerse, y corrige los cambios de sonido. Dicha app hace que los lectores puedan identificarlo y comprenderlo fácilmente. La app Tozcatl, dispuesta en Android, permite conocer diferentes palabras en náhuatl, gracias a sus creadores, los poblanos Daniel Coaxiloa y Rigoberto Domínguez. Esta app cuenta con 5 niveles de dificultad, con vocabulario de animales, colores, naturaleza, utensilios, de comida, ropa, miembros de la familia, entre otros. Imulaca, un videojuego creado por el chihuahuense Edgar Serrano para las consolas de Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Steam, Humble Store y GOG, en el que los usuarios pueden conocer la cultura indígena tarahumara. El objetivo es involucrar a las nuevas generaciones en la cultura tarahumara, a través del uso de tecnologías y caricaturas, para darles el valor que se merecen estas culturas y no mitificarlas. Dicho videojuego consiste en confrontar a los guerreros contra apaches, conchos y otras tribus que nunca pudieron conquistarlos. Además hay presencia de brujos, chamanes y dioses durante el trayecto. Las habilidades de los guerreros son las que distinguen al pueblo tarahumara, como ser rápidos y hábiles. Incluye una narración en la lengua, música de la región y escenarios inspirados en paisajes de Chihuahua, el desierto de Samalayuca, la ciudad de Paquimé, el Parque Nacional Cascada de Basaseachi y la Cumbre de Grachi. Salvaguardar la lengua materna. México es uno de los países con más diversidad lingüística y se encuentra entre las 8 naciones del mundo en la que se concentra la mitad de todas las lenguas originarias existentes. En el país se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas y el mixteco, zoque, amuzco, chocholteco y el chontal son algunas que se buscarán proteger con la iniciativa presentada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Eufrosina Cruz Mendoza, titular de esta dependencia, señaló en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se lanzará una convocatoria para rescatar dichas lenguas que se encuentran en peligro de desaparecer ante la falta de hablantes. Por lo que crearán un programa de formadores culturales para salvaguardar las lenguas indígenas vivas, es decir, que aún se hablen,
por lo que se crearán formadores culturales en los municipios en los que aún se hablen, para promover a que las nuevas generaciones las preserven. También habrá una segunda convocatoria llamada Semillas de Talento, cuyo programa de estímulo al mérito académico de jóvenes indígenas y afromexicanos apoyará a dicho sector de la población que esté cursando su educación en universidades públicas y tecnológicas del estado sureño, y que sean hablantes de alguna lengua indígena. Cruz Mendoza dio a conocer que se presentará una iniciativa por parte del gobernador Alejandro Murat ante el Congreso local para que el SAI cambie de nombre a Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, lo que permitirá hacer cambios de fondo para realizar acciones concretas en beneficio de estos sectores estadísticos de las lenguas indígenas en México. La Secretaría de Cultura Federal destacó en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, 51. 3% de los 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena del país son mujeres, mientras que el 48,7% son hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De ellos, más de 6 millones son bilingües, y la mayor concentración de hablantes de lenguas indígenas se encuentran en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,